Hola a todos, mi nombre es Efraín Macías y este video corresponde a un ejercicio iniciado en clase en la materia de programación. Él nos solicita realizar un programa en Python que nos permita adivinar un personaje de Marvel en base a las siguientes tres preguntas. Si nuestro personaje puede volar, como primera pregunta. La segunda es si es humano y por última pregunta, si tiene máscara. Para poder realizar el ejercicio nos vamos a ayudar de este diagrama, ¿no? Para poderlo entender y al final saber de qué personaje se está hablando. Como podemos apreciar, la primera pregunta es si nuestro personaje puede volar. Entonces, si nuestro personaje puede volar, bueno, hay personajes que vuelan y hay otros que no. Bueno, si nuestro personaje vuela, como segunda pregunta sería si nuestro personaje es humano. Hay personajes que son humanos como no son humanos, ¿no? Como tercera pregunta es si nuestro personaje tiene máscara o no tiene máscara. Entonces, si nuestro personaje tiene máscara, en este caso, de que si puede volar, si es humano y si tuviera máscara, podríamos decir que estamos hablando o nuestro personaje es Iron Man. En caso de que no usara máscara, podríamos decir que es el Capitán Marvel. Ahora, si regresamos a la pregunta de si es humano o no, para el primer grupo, si nuestra respuesta hubiera sido no, nos hubieran hecho de nuevo la siguiente pregunta, si nuestro personaje tiene máscara. Y como último, si tuviera máscara, estamos hablando de Ronald Accuser. Y si no tuviera máscara, estuviéramos hablando de Vision. Eso estaríamos con nuestros cuatro primeros personajes del primer grupo, indicando si es que ellos pueden volar. Ahora, nos vamos a los siguientes cuatro siguientes personajes. Ahora, en este caso serían para los que no pueden volar, ¿no? Nos hacen también la siguiente pregunta, o sea, la segunda pregunta, que es si nuestro personaje, a pesar de no poder volar, preguntan si es humano. Y si nosotros contestamos que sí lo es, entonces nos hacen la tercera pregunta, es si tiene máscara. De contestar que sí, que nuestro personaje tiene máscara, estaríamos hablando de Spider-Man. En caso contrario, estaríamos hablando que nuestro personaje es Hulk. Ahora, regresando a la pregunta de que si es humano, y si hubiéramos contestado que no, entonces nos hacen la tercera pregunta de que si tiene máscara. Y de contestar que sí, estaríamos hablando que nuestro personaje sería Black Bolt. Caso contrario, sería Thanos. Bueno, dicho esto, podríamos ya empezar a revisar elaborar nuestro programa hecho en Python para ver si se cumple o no se cumple las siguientes condiciones, ¿no? En base a estas tres preguntas. Bueno, aquí en nuestro programa elaborado podemos apreciar, ¿no?, lo siguiente, ¿no? La primera pregunta es si nuestro superhéroe puede volar, ¿no? Entonces aquí ingresamos la primera que se muestre la pregunta y después que contestemos con sí o con no, ¿no? Y aquí hacemos este pequeño bucle por si acaso no se conteste con lo que se está requiriendo, si es un sí o no. Entonces, para que se repita, ¿no? En caso de que contestemos con sí, nos hacen la segunda pregunta, si es humano, y el cual también nos piden que ingresemos sí o no, y también que validemos nuestra respuesta con sí o con no. Ahora, si nosotros respondemos que sí, que si nuestro héroe o nuestro personaje es humano, no, nos hacen la tercera pregunta, si nuestro personaje tiene máscara. Y hacemos obviamente hacemos la pregunta y solicitamos que se responda un sí y un no. Ahora, si nuestro personaje contestar la primera pregunta, si es humano, si tiene máscara, y si nuestra respuesta es sí, entonces podríamos decir que nuestro personaje es Iron Man. Caso contrario sería el Capitán Marvel, ¿no? Ahora, continuando con nuestro código,
decir que si nuestro personaje no es humano, entonces vamos al grupo de los que no tienen, que no son nuestro personaje que no es humano, y igual nos hacen la siguiente pregunta, ¿no? Si nuestro personaje tiene máscara, validamos que respondamos sí o no, y si nuestro personaje tiene máscara, entonces estamos hablando que nuestro personaje es Ronald el acusador. Caso contrario, perdón, podríamos decir que nuestro personaje es Vicio. Para el caso, ahora podemos decir, ¿no? Si nuestro personaje, regresando, ¿no? La primera pregunta es si nuestro personaje podía volar y contestábamos que sí, se hacían esta serie de preguntas. Ahora, ¿qué sucede en el caso que si nuestro personaje, podríamos decir que no puede volar? Si fuera el caso de que nuestro personaje no pudiera volar, entonces continuamos con el siguiente grupo de nuestro visto diagramas, ¿no? Igual nos hacen la segunda pregunta, que es si es humano. Y hacemos la validación de la pregunta para que nos respondan sí o con no. En caso de ser humano, nos preguntan si nuestro personaje utiliza máscara. Y hacemos la validación para que nos puedan responder con un sí o con un no. En caso que nuestro personaje en realidad utilice máscara, podríamos decir que estamos hablando de Spider-Man. O caso contrario, nuestro personaje sería Hulk. Ahora, si ponemos que nuestro personaje no es humano, entonces el caso contrario nos hacen la segunda pregunta. Si nuestro personaje tiene máscara, igualmente hacemos la validación de que nos puedan responder con un sí o con un no. Y si de ser sí, que nuestro personaje utilice máscara, estamos hablando de Black Ball. Caso contrario, nuestro personaje sería Thanos. Con esto respecto a lo que corresponde al código, ¿no?, que nos están solicitando. Bueno, vamos a proceder a correr nuestro código. Bueno, ejecutamos nuestro código, ¿no? Y la primera pregunta, como indica en nuestro pequeño programa hecho en Python, es si puede volar, ¿no? Y contestamos, ¿no? Si puede volar. En este caso vamos por el grupo de sí. Y la respuesta nos tiene que mostrar la siguiente pregunta, si es humano. Y efectivamente nos hace la siguiente pregunta. Ahora, si nuestro personaje es humano, sabemos que sí, nos tiene que preguntar si utiliza máscara o no. Y efectivamente nuestro personaje, la pregunta siguiente es si tiene máscara. Ahora, si tiene máscara, si contestamos que en sí, tendría que mostrarnos que estamos hablando de Iron Man. Y efectivamente nos responde que estamos hablando de Iron Man. Continuamos con la ejecución de nuestro código. Se retorna la primera pregunta y nos dice que si puede volar o no. Entonces contestamos que sí para continuar con nuestro superhéroe, ¿no? Iron Man, de ahí vendría Capitán Marvel. Entonces respondemos que sí. Nos pregunta si es humano, respondemos que sí. Respondemos que sí. Y nos pregunta si tiene máscara. Para esta ocasión decimos que no, para ver cuál es el siguiente personaje, que debería ser Capitán Marvel. Y efectivamente nos muestra que es Capitán Marvel. Seguimos con la ejecución del programa. Nos hacen la siguiente pregunta, si puede volar, decimos que sí. Que si es humano, también en este caso decimos que no. Vamos a ir con el siguiente grupo. Nos hace la pregunta si tiene máscara, en este caso respondemos que sí. Y tendría que mostrarnos el siguiente personaje, que es Ronald Accuser. Efectivamente. Continuamos con nuestro código. Ya hasta ahí tenemos 3 personajes. Continuamos con nuestro código. Nos hacen la primera pregunta. Indicamos que sí. Que si es humano, decimos que no. Estamos en el grupo de los que no son humanos. Nos pregunta si tiene máscara. Para este caso diríamos que no. Y
nos mostraría que es Vision. Ya, hasta ahí tendríamos finalizado el primer grupo, que serían los que pueden volar. Ahora vamos a empezar con los que no pueden volar. Nos preguntan si puede volar sí o no. En este caso sería no, porque son el grupo de los que no pueden volar. Nos preguntan si es humano. Vamos a decir que sí, porque vamos al grupo de los que sí, bueno, no pueden volar, pero que sí son humanos. Y nos hacen la pregunta que si tiene máscara. Y en este caso vamos a ir que sí, para que nos responda que nuestro siguiente personaje, que sería Spider-Man. Vamos a decir que sí tiene máscara. Y efectivamente nos responde que nuestro personaje es de Spider-Man. Volvemos a ejecutar nuestro pequeño programa. Nos preguntan de nuevo. Ahorita estamos con el grupo de los que no pueden volar. No, nos pregunta si es humano. Estamos todavía con el grupo de los que sí es humano. Ponemos sí. Ahora nos preguntan si tiene máscara y si sí o no. En este caso nos tocaría con no. Y el personaje que nos debería mostrar el pequeño programa sería Hulk. Y efectivamente, nuestro personaje es Hulk. Y ahora nos falta continuar con los que que no son humanos y que no pueden volar. Entonces, contestamos nuestra pregunta. ¿Nuestro personaje puede volar? Decimos que no. Nos preguntan si es humano, también decimos que no, no es humano. Nos pregunta si tiene máscara. En esta ocasión vamos a contestar que sí para nuestro siguiente personaje, que sería Black Bolt. Sí. Y efectivamente nos muestra que es Black Bolt. Y por último, ejecutamos para ver si nos muestra nuestro último personaje. Entonces, nos hace la pregunta si puede volar. Estamos en el grupo de los que no pueden volar. Estamos también en el grupo de los que no son humanos. Y por último, nuestro último personaje no vuela, no es humano y que tampoco utiliza máscara, que sería Thanos. Contestamos con no. Y efectivamente nuestra respuesta es Thanos. Bueno, hasta aquí es lo que nos solicitan en el pequeño programa que nos piden realizar en Python. Y este sería el final de nuestro programa, ¿no? Se han completado los 8 superhéroes o los 8 personajes que nos estaban pidiendo. Muchas gracias por ver el video.